Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque el vídeo de hoy viene cargado de sorpresas, de revelaciones que, de verdad, no les van a dejar indiferentes. Hoy nos sumergimos en la vida de una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento, Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a destapar secretos, historias ocultas y detalles impactantes que, créanme, ni siquiera sus fans más acérrimos conocen. Y no me refiero a chismes banales, sino a verdaderas sorpresas que han marcado su vida personal y profesional. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque vienen muchos más. Me emociona mucho que estén aquí para explorar este mundo de secretos y curiosidades sobre las estrellas que tanto admiramos. Demet Özdemir, la chica que nos robó el corazón en series como Erkencikus y Doğu Unep Kaderindir, es mucho más que una cara bonita y un talento innato para la actuación. Detrás de esa sonrisa radiante y esa imagen de mujer fuerte y segura de sí misma, se esconden secretos que han forjado su carácter, la han impulsado a luchar por sus sueños y han moldeado la increíble artista que hoy admiramos. ¿Listos para descubrir el lado oculto de Demet Özdemir? ¡Vamos allá! Prepárense para un viaje revelador. Empecemos por su infancia. Demet nació en İzmit, Turquía, una ciudad vibrante y llena de historia. Sin embargo, su vida no fue precisamente un cuento de hadas desde el principio. Creció en un entorno familiar complicado, marcado por la inestabilidad y las dificultades económicas. Sus padres se divorciaron cuando ella era muy pequeña, y esto supuso un duro golpe para la pequeña Demet y sus hermanos. Imaginemos a una niña, con apenas 6 años, enfrentándose a una situación que, lamentablemente, es común en muchos hogares, pero que siempre deja cicatrices profundas. El divorcio en sí mismo es un proceso difícil, especialmente para los niños. La ruptura de la unidad familiar, la adaptación a nuevos entornos, las tensiones entre los padres, todo esto puede afectar profundamente la psique de un niño. Demet, al igual que muchos niños en situaciones similares, tuvo que aprender a lidiar con la incertidumbre, la tristeza y la adaptación. Pero en lugar de sucumbir, encontró en sí misma una fuerza interior que la impulsó a seguir adelante. Esta experiencia temprana, aunque dolorosa, fue crucial para forjar su carácter. La necesidad de ser fuerte, independiente y responsable se convirtió en una constante en su vida. La fragilidad de su infancia la obligó a madurar a una edad temprana, a asumir responsabilidades que quizás no le correspondían, y a desarrollar una resiliencia que la acompañaría a lo largo de su vida. Y es que las adversidades a veces nos dan la fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Nos forjan, nos moldean y nos preparan para los desafíos que el futuro nos depara. Después del divorcio de sus padres, Demet y su familia se mudaron a Estambul, la bulliciosa capital turca, donde la situación económica no mejoró. La mudanza en sí misma es un cambio significativo en la vida de cualquier persona. Implica adaptarse a un nuevo entorno, a nuevas costumbres, a nuevas personas. Para Demet, esto significó dejar atrás su vida en İzmit y enfrentarse a una nueva realidad en Estambul, una ciudad mucho más grande y competitiva. La búsqueda de nuevas oportunidades, la adaptación a un nuevo colegio, la construcción de nuevas amistades, todo esto supuso un desafío para la joven Demet. La joven Demet tuvo que empezar a trabajar desde muy joven, realizando pequeños trabajos para ayudar a su familia. Esto le enseñó el valor del trabajo duro, la disciplina y la importancia de luchar por lo que uno quiere. Ya ven, desde muy pequeña, Demet no tuvo miedo de enfrentar los desafíos y siempre supo que debía esforzarse para alcanzar sus metas. Imaginen la responsabilidad que recae sobre los hombros de una niña, teniendo que preocuparse por el sustento familiar. Esto no solo la obligó a madurar, sino que también le inculcó valores como la perseverancia, la responsabilidad y la solidaridad. La experiencia de trabajar desde joven le permitió entender el valor del dinero, la importancia de ahorrar y la necesidad de ser independiente. Demet, con su espíritu luchador, asumió estos desafíos con valentía. No se quejó, no se rindió, sino que trabajó duro para salir adelante. Esta actitud, esta capacidad de sobreponerse a las dificultades, es lo que la ha convertido en la persona que es hoy. Y vaya que lo logró. A pesar de las adversidades, Demet nunca perdió la esperanza. Siempre tuvo claro que quería alcanzar sus sueños y que estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para lograrlos.
Su camino hacia la fama no fue un camino de rosas, como podríamos imaginar. Antes de convertirse en una estrella de la televisión, Demet tuvo que picar piedra. Empezó su carrera como bailarina, una pasión que la acompañó desde niña. La danza para Demet no era solo una actividad recreativa, sino una forma de expresión, una manera de conectar con su cuerpo y con sus emociones. La danza le brindaba un espacio donde podía liberarse, donde podía soñar y donde podía ser ella misma. Estudió danza y participó en varios videoclips y anuncios publicitarios. La danza, además de ser su pasión, le dio la disciplina, la coordinación y la gracia que luego la ayudarían en su carrera como actriz. Imaginen la energía y la dedicación que requiere ser bailarina. Las horas de ensayo, la exigencia física, la perfección en los movimientos, todo esto requiere de un compromiso total. Demet, con su perseverancia, se dedicó a perfeccionar su técnica y a desarrollar su arte. El salto a la actuación fue una transición gradual. Demet participó en varios proyectos antes de obtener su primer papel importante. Esto nos demuestra que el éxito no llega de la noche a la mañana. Se necesita tiempo, esfuerzo y dedicación. Demet, con su humildad, no dudó en participar en proyectos pequeños, en papeles secundarios, en trabajos que le permitieran ganar experiencia y aprender. La paciencia y la perseverancia son claves para alcanzar el éxito. Pero, ¿saben qué? No se rindió. Continuó formándose, tomando clases de actuación y preparándose para el momento en que llegara su oportunidad. La formación en el mundo de la actuación es fundamental. No basta con tener talento natural, también es necesario adquirir las herramientas necesarias para interpretar diferentes personajes, para dominar la técnica y para conectar con el público. Demet, consciente de esto, se dedicó a estudiar, a tomar clases y a prepararse para los desafíos que le esperaban. Y ese momento, señores y señoras, llegó con la serie Sanabir S.R. Berezeim. Aunque fue un papel secundario, le sirvió para demostrar su talento y darse a conocer al público. Fue su primer gran paso, y a partir de ahí, la puerta al éxito se abrió de par en par. La serie Sanabir S.R. Berezeim fue un punto de inflexión en su carrera. Le permitió mostrar su talento a un público más amplio y le abrió las puertas a nuevas oportunidades. El éxito de esta serie le valió el reconocimiento de la crítica y del público, y la catapultó a la fama. A partir de ahí, Demet comenzó a recibir ofertas para participar en otros proyectos, y su carrera despegó definitivamente. Pero, ¿qué más se esconde detrás de su éxito? Pues bien, vamos a hablar de sus relaciones amorosas, que también han dado mucho de qué hablar. Demet es una mujer que ha sabido mantener su vida privada con discreción, pero algunas de sus relaciones sentimentales han sido públicas y han generado gran interés. Es importante recordar que las figuras públicas tienen derecho a la privacidad y que debemos respetar sus decisiones. Sin embargo, es inevitable que la vida personal de las celebridades despierte curiosidad y genere especulaciones. Uno de los romances más mediáticos fue su relación con el actor Can Yaman, su compañero de reparto en Erkencikus. La química entre ambos en la pantalla era innegable, y los rumores sobre una posible relación fuera de la serie no se hicieron esperar. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron. La serie Erkencikus fue un fenómeno televisivo en Turquía y en muchos otros países. La historia de amor entre los personajes de Demet y Can Yaman cautivó a millones de espectadores, y la química entre ambos actores era evidente. Pero, ¿qué pasó realmente? Aunque nunca confirmaron abiertamente su relación, los medios y los fans especulaban constantemente. Las fotos, los vídeos, los comentarios en las redes sociales, todo era motivo de especulación. Sin embargo, es importante recordar que los rumores no siempre son ciertos y que la vida privada de las personas debe ser respetada. Al final, la relación no prosperó, pero la historia quedó grabada en la memoria de todos los seguidores de la serie. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue intensa y apasionada. Los fans soñaban con verlos juntos en la vida real, y la expectativa era enorme. Sin embargo, la relación no funcionó, y ambos tomaron caminos separados. Es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y que a veces, por diferentes motivos, no funcionan. Lo importante es que ambos actores supieron seguir adelante con sus vidas y continuar con sus carreras profesionales. Y luego llegó su matrimonio con el cantante y actor Ozan Koç. Un cuento de hadas moderno. Una boda espectacular, llena de glamour y romanticismo.
La boda de Demet y Oğuzhan fue uno de los eventos más comentados del año. La ceremonia, celebrada en una hermosa locación, estuvo llena de celebridades, amigos y familiares. Los vestidos de novia, la decoración, la música, todo fue perfecto. Pero para sorpresa de muchos, el matrimonio no duró mucho. Después de apenas 8 meses, anunciaron su divorcio. ¿Qué pasó? Aunque ambos siempre mantuvieron la discreción, las especulaciones no tardaron en aparecer. Rumores sobre diferencias irreconciliables y agendas incompatibles inundaron los medios. Es importante recordar que los matrimonios, al igual que las relaciones sentimentales, son complejos y que a veces no funcionan. Lo importante, sin embargo, es que Demet, una vez más, demostró ser una mujer fuerte y resiliente. Supo afrontar la situación con entereza y seguir adelante con su vida. El divorcio, aunque doloroso, no la detuvo. Siguió trabajando, siguió creciendo profesionalmente y siguió siendo una inspiración para sus fans. El divorcio de Demet y Oğuzhan generó tristeza entre sus seguidores, pero también admiración por la forma en que ambos manejaron la situación. Mantuvieron la discreción, evitaron los escándalos y se enfocaron en seguir adelante con sus vidas. Demet, con su fortaleza, demostró que es posible superar las adversidades y que la vida continúa después de un divorcio. Pero, más allá de sus relaciones sentimentales, hay algo que define a Demet Özdemir: su compromiso con causas sociales. Es una mujer que no solo se preocupa por su propia vida, sino también por el bienestar de los demás. Ha participado en campañas de concienciación sobre la violencia de género, la igualdad de oportunidades y el bienestar animal. Demet utiliza su fama y su influencia para dar voz a quienes no la tienen y para generar un impacto positivo en la sociedad. Eso es admirable. La participación de Demet en causas sociales demuestra su compromiso con un mundo mejor. No se limita a ser una figura pública, sino que utiliza su plataforma para generar un cambio positivo. Su apoyo a la igualdad de género, a la protección de los animales y a la lucha contra la violencia de género es admirable. Demet, con su ejemplo, inspira a sus fans a ser más conscientes y a involucrarse en causas sociales. Además de todo lo que hemos mencionado, hay un detalle que me encanta de Demet: su autenticidad. No tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. No se esconde tras una máscara de perfección, sino que se muestra cercana, humana y accesible a sus fans. Esto la convierte en una persona muy querida y respetada por el público. Y es que la honestidad y la autenticidad siempre triunfan. La autenticidad de Demet es una de las claves de su éxito. Sus fans la admiran porque se muestra tal como es, sin poses ni pretensiones. Se muestra cercana, humana y accesible, lo que la convierte en una persona muy querida y respetada. Demet, con su autenticidad, demuestra que la perfección no existe y que es posible ser exitoso sin necesidad de fingir. Y para finalizar, ¿qué podemos decir de su futuro? Demet Özdemir es una actriz con un gran potencial, y estoy seguro de que nos seguirá sorprendiendo con su talento y su trabajo. Su carrera está en constante crecimiento, y estoy seguro de que le esperan muchos éxitos más. Estoy deseando verla en nuevos proyectos, en nuevos roles, y seguir disfrutando de su increíble talento. Demet, te deseamos lo mejor. El futuro de Demet Özdemir es prometedor. Su talento, su perseverancia y su autenticidad la han convertido en una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Estoy seguro de que seguirá sorprendiéndonos con su trabajo y que nos dará muchas más alegrías. Demet, con su ejemplo, nos demuestra que es posible alcanzar nuestros sueños y que, con trabajo duro y dedicación, podemos lograr todo lo que nos propongamos. Y para concluir este viaje, quiero compartir algunas curiosidades adicionales que tal vez no conocían sobre Demet. Su amor por los animales. Demet es una gran amante de los animales y tiene varias mascotas, a las que adora y cuida con esmero. Es una defensora activa del bienestar animal y siempre está dispuesta a apoyar causas relacionadas con la protección de los animales. Su pasión por la moda. Demet es una mujer con un estilo impecable y una gran pasión por la moda. Siempre está al tanto de las últimas tendencias y no duda en experimentar con diferentes estilos. Su elegancia y su buen gusto la han convertido en un referente de moda en Turquía. Su dedicación a la familia. A pesar de su apretada agenda, Demet siempre encuentra tiempo para su familia.
Mantiene una estrecha relación con sus hermanos y siempre está dispuesta a apoyarlos y a compartir momentos especiales con ellos. La familia es uno de los pilares fundamentales en la vida de Demet. Su afición por los viajes Demet es una apasionada de los viajes y siempre busca nuevas experiencias y culturas. Le encanta descubrir nuevos lugares, conocer gente nueva y ampliar sus horizontes. Los viajes son una fuente de inspiración y de crecimiento personal para Demet. Su lado más divertido Demet tiene un gran sentido del humor y siempre está dispuesta a reír y a disfrutar de la vida. Le encanta bromear, es reír a los demás y compartir momentos de alegría con sus amigos y familiares. Su buen humor es contagioso y la convierte en una persona muy agradable de tratar. Su compromiso con la salud Demet se preocupa mucho por su salud y por mantenerse en forma. Practica deporte regularmente, sigue una dieta saludable y cuida su bienestar físico y mental. La salud es un aspecto fundamental en la vida de Demet. Su admiración por otras actrices Demet admira a muchas actrices y siempre está dispuesta a aprender de ellas. Se inspira en su trabajo y en su trayectoria profesional, y se esfuerza por mejorar cada día. La humildad es una de las cualidades que definen a Demet. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de secretos y revelaciones sobre Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de su vida, que hayan conocido un poco más a esta increíble actriz, y que se hayan sorprendido con algunas de las historias que hemos contado. ¿Qué les pareció? ¿Conocían todos estos secretos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan, qué les ha parecido más impactante y qué otras curiosidades les gustaría que investigáramos sobre Demet. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje por la vida de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de cada detalle y que hayan descubierto una nueva perspectiva sobre esta talentosa actriz. Su trayectoria es un ejemplo de perseverancia, de lucha y de éxito, y estoy seguro de que continuará inspirando a muchos. Y no se olviden. Si les gustó este vídeo, regálenme un me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estén atentos a futuras exploraciones sobre otras personalidades del mundo del espectáculo, porque siempre hay nuevas historias por descubrir. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta pronto.